Esta es la explicación del ejemplo 1.1 del libro de Fundamentals of Aerodynamics by John D. Anderson, quinta edición. El problema que tenemos es de un perfil triangular. Estos son los datos que nos dan. Y pues vamos a ir desglosando cada dato. Tenemos que lo que necesitamos calcular es el coeficiente de resistencia. Ese coeficiente de resistencia va a ser igual al drag, o la resistencia unitaria, sobre la presión dinámica multiplicada por un área. Tenemos entendido que en el área que vamos a trabajar va a ser S igual a C por 1, C siendo la cuerda que nos dan el dato que es de 2 metros por 1, ya nos da un área de 2 metros cuadrados. Tenemos que la presión de la parte de arriba va a ser igual a la presión de la parte de abajo del perfil, y ambas son igual a 1.31 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. También nos dan de datos que el ángulo es de 5 grados, el número de Mach es 2, tenemos que la presión de la corriente es de 1.01 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, tenemos que la densidad de la corriente es de 1.23 kilogramos sobre metro cúbico, y una parte muy importante es que nos dicen que el ángulo de ataque del perfil se encuentra en 0, por lo tanto la resistencia o el drag unitario va a ser igual a la fuerza axial unitaria. Entonces podemos aplicar la fórmula del libro de la fuerza axial para poder calcular el drag unitario. Entonces esta es la fórmula. De la ecuación antes mencionada se separa para integrar la parte de arriba y luego la parte de abajo. De la parte de arriba sería la PU, que ya tenemos el valor de 1.31. Siguiendo la fórmula sería el seno del ángulo. El ángulo es 5, pero si el ángulo que nos dan es positivo, ¿por qué se pone negativo aquí? Bueno, siguiendo el diagrama, podemos darnos cuenta que integrando de S1 a S2, realmente el ángulo es de 5. Pero siguiendo las reglas de las manecillas del reloj, tenemos entendido que de la cuerda hacia S1, S2, va hacia arriba, que es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Y por eso se pone negativo el ángulo en esta parte. Luego se suma el 1.01 por 10 a la 5, que es la presión de la corriente, y esa se integra de S2 a S3. Y bueno, tenemos que viendo la fórmula que es el seno de un ángulo, pero ¿por qué es 90? Bueno, de S2 a S3 tenemos que el ángulo es de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. Y ya nos quedaría esta integración. De viendo esta integración generada, podemos continuar con el siguiente paso, que es multiplicar lo que nos dio por la distancia en la que integramos. Entonces, el resultado de multiplicar 1.31 por 10 a la 5 negativo por la fórmula por el seno de menos 5 nos da un valor de 1.42 por 10 a la 4. Y luego multiplicar 1.01 por 10 a la 5 por el seno de 90 te da el valor de 1.01 por 10 a la 5. Esos valores se van a multiplicar por la distancia por la cual fueron integrados. Entonces la distancia de S2 a S1 y la distancia de S3 a S2. ¿Y estas distancias cómo se calculan? Bueno, regresando al diagrama del perfil, nos podemos dar cuenta que es un triángulo rectángulo. Siguiendo las relaciones trigonométricas, podemos llegar a la conclusión de que S1 a S2 es igual a B. Por lo tanto, la fórmula sería coseno de A es igual a C sobre B. La C ya la sabemos que es la cuerda, que es 2 metros. Despejando nos queda que el valor de S1 a S2 va a ser igual a la C sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, ese valor nos va a dar C sobre el coseno del ángulo igual a 2 metros sobre coseno de 5. De este valor nos va a dar de S1 a S2 la distancia es de 2.008. Por lo tanto, se multiplica por 2.008, que es la distancia de S2 a S1 o de S1 a S2. Luego, como se integró de S2 a S3, esta distancia de S3 a S2 va a ser igual a esta distancia. Bueno,
la distancia que hay ahí, ¿cómo se calcula? Bueno, en este caso, con este diagrama sería la A. La A se utiliza la relación tangente del ángulo, va a ser igual a sobre C. Despejando te queda el valor de A es igual a tangente de A por C. En este caso, la S2 a S3 va a ser tangente de A por la cuerda, tangente de 5 por 2. Entonces la distancia nos daría 0.175. Por eso se multiplica por 0.175. Y ya resolviendo esto, nos queda que el resultado es 5620 newtons. El valor de 5620 siendo la interacción de las presiones de la parte de arriba, P upper, tendríamos que continuar con la interacción de las presiones en P lower, o sea, en la parte inferior del perfil. Pero aprovechando que el perfil es simétrico, significa que de S1 a S2, las presiones que están ahí, que es el P upper, van a ser las mismas a S1 a S4, por ser P lower. Por lo tanto, pues la interacción de P lower va a ser igual a 5620 igual. Continuamos con la variación del shear stress. Bueno, tú me habías preguntado que sí, qué significaba shear stress. Bueno, ahorita te vamos a resolver esa duda. Cuando una fuerza es aplicada de manera tangencial a la superficie de un sólido, este sólido experimentará una deformación finita. Y la fuerza tangencial por unidad de área, eso es el shear stress. Es la fuerza tangencial por unidad de área. Y esta usualmente será proporcional a la cantidad de deformación. El problema nos comenta que la variación del shear stress en la parte de arriba y en la de abajo va a ser igual a 431 S a la menos 0.2. Entonces eso nos indica que T upper va a ser igual a T lower. O sea, las dos, la T de arriba y la T de abajo son iguales. Por lo tanto, empezamos integrando T upper con esta fórmula. Entonces sería integrar de S1 a S2 igual 431 S a la menos 0.2, que es lo que nos dieron, por el coseno del ángulo. ¿Por qué el ángulo es negativo? Volvemos a la explicación de que como se está integrando de S1 a S2 es 5 negativo porque va en contra de las manecillas del reloj. Y ya teniendo esto, continuamos el procedimiento y tenemos que 429 nos... Entonces así tenemos la ecuación. Ahora multiplicando 431 por el coseno de menos 5, esto nos da 429, que es el número que encontramos de esta parte. Ahora, para poder seguir, tenemos que multiplicar por la distancia siendo de S2 a S, de S1 a S2, pero como nos comentan que es a la S a la menos 0.2, significa que aplicando límites sería 1 menos 0.2 sobre el 1 que teníamos menos el 0.2 que nos comentan. Este procedimiento nos queda así: 429 por la distancia de S1 a S2 a la 0.8 sobre 0.8, que es 1 menos 0.2. Entonces quedaría 429. La distancia de S1 a S2 es la que ya habíamos comentado cómo sacar anteriormente, que es igual a la cuerda sobre el coseno de la A, que es 2 metros sobre el coseno de 5. Ese resultado, que es el 2.008 que teníamos con anterioridad, a la 0.8 sobre 0.8 nos da el resultado de 936.5 newtons del shear stress en la parte de arriba, que es la T upper. Pero continuamos con el tema de simetría. Como tenemos que TU y TI son iguales, por la simetría del perfil, tenemos que la integración de la T lower va a ser al mismo resultado, 936.5 newtons. Ahora, nos pedían, lo que nosotros nos piden desde el principio, los que nos piden desde un principio es calcular el coeficiente de drag, o sea el coeficiente de resistencia, que es igual
a el drag o la resistencia unitaria sobre la presión dinámica por el área que ya calculamos que era 2 metros cuadrados al principio del problema. Entonces tenemos que para poder calcular necesitamos primero calcular la D unitaria. Para calcular la D unitaria significa que hay que sumar la parte de arriba y la parte de abajo de las presiones y la parte de arriba y la parte de abajo del shear stress. Entonces nos queda que si 5620 más 5620, eso nos da 1.052 por 10 a la 4. Y luego sumando eso, 936.5 más 936.5 nos da 0.1873 por 10 a la 4 newtons todo. Y la suma de eso pues ya nos da el resultado de la D unitaria, que es 1.24 por 10 a la 4 newtons. Y ahora sí, ya tenemos un dato para poder calcular el coeficiente. Nos falta calcular la presión dinámica. La S ya la tenemos, que es 2 metros cuadrados. ¿Cómo se calcula la presión dinámica? Tenemos una fórmula que nos indica que la presión dinámica va a ser igual a un medio de la presión de la corriente por la velocidad de la corriente al cuadrado. Ya tenemos la presión de la corriente, es la que nos dan al principio, es 1.01 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. La que nos falta es la velocidad de corriente. ¿Cómo calculamos la velocidad de corriente? Hay una fórmula que nos indica que la velocidad de corriente es igual a 2 veces la velocidad del sonido, siguiendo los lineamientos del problema que nos indica que es un vuelo. Estamos considerando un flujo supersónico, por lo tanto tenemos un Mach de 2, que es lo que nos comenta. Entonces ahí nos indica que en esas circunstancias la velocidad de corriente va a ser igual a 2 veces la velocidad del sonido. Para poderla calcular la velocidad del sonido en las circunstancias que nos dan, nos indican que en el problema este perfil está a nivel del mar. Entonces, para calcular la velocidad del sonido, tenemos que la velocidad del sonido es igual a la constante de Boltzmann por la R del aire por la temperatura. La temperatura es a nivel del mar, es 288 Kelvin. La R del aire es 287 y la constante de Boltzmann es 1.4. Por lo tanto, la raíz de la multiplicación de estos tres elementos nos da que la velocidad del sonido a estas circunstancias es de 340.2 metros sobre segundo. Este valor multiplicado por 2 nos da que la velocidad de corriente del flujo subsónico es de 680.4 metros sobre segundo. Entonces, eso significa que ya tenemos la presión de la corriente, ya tenemos la velocidad de la corriente. Ahora vamos a aplicar eso para poder sacar la presión dinámica. Entonces, la presión dinámica sería igual a un medio de la presión de la corriente que nos dan en el principio del problema, que es 1.0 por 10 a la 5, por lo que acabamos de calcular, que es la velocidad de corriente, 680.4 al cuadrado. La presión dinámica nos da 2.847 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Este valor lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces tenemos que la D unitaria que habíamos calculado sobre la presión dinámica que acabamos de calcular multiplicado por la S que calculamos al principio, que es el área. Esto nos da un coeficiente de resistencia o coeficiente de drag de 0.22.